Buenas noches, mis hermanos. En este día vamos a seguir con el tema acerca del tabernáculo. La verdad que este tiene muchas cosas muy importantes que nos acercan a nosotros o en la actualidad en nuestra manera de poder adorar a Dios o nuestras propias ofrendas hacia Dios. El símbolo del tabernáculo es muy importante. Ustedes pueden ver una imagen ahí en la cual aparece el tabernáculo. Dice la palabra en 2 Corintios 5:1, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La verdad es que para nosotros es muy importante, puesto que revela el lugar de la adoración, ¿ya? Para los israelitas o el pueblo de Israel, para ellos era muy significante el tener un contacto con Dios mismo. La verdad que nosotros hoy día podemos tener un contacto directo con Dios por medio de la oración. Ellos lo tenían en el lugar del tabernáculo, en las distintas áreas que podía tener. El tabernáculo era un lugar físico que permitía a los israelitas tener un contacto con Dios. Ellos necesitaban tener la presencia de Dios, que fuera algo palpable y permanente, lo cual el tabernáculo a ellos les permitió poder mantener esa interacción, puesto que ellos veían que los países o pueblos nómades de esa entonces que estaban alrededor adoraban a dioses y ellos no lo tenían. Entonces, por lo tanto, ellos querían tener un lugar específico también. La verdad que esta no es la única manera de poder acercarse a Dios, ya que Dios, en la verdad, es que Él es espíritu y está en todo lugar. Dice la palabra de Dios, dice: aunque Dios habló diciendo que Él no habitará en templo hecho por mano de hombre, sino habitaría en un lugar más importante, que es en el corazón del hombre o en el centro mismo del mismo, ¿ya? Fue construido en el desierto por los israelitas en el año 1450 a.C., después de la liberación de Egipto. Este fue el primer templo dedicado a Dios y el primer recinto del arca del pacto, y servía como un lugar de adoración y de sacrificio durante los 40 años que ellos tuvieron en la travesía o en la conquista de la tierra prometida. El símbolo del tabernáculo no fue diseñado para reunir a todo el pueblo en sí, porque la verdad es que las dimensiones no podían albergar tanta cantidad de gente, pero sí era un lugar muy importante porque permitía realizar la mediación entre Dios y los hombres. Fue diseñado para que el sacerdote o el sumo sacerdote pudiera entrar una vez al año y poder expiar o presentar una ofrenda expiatoria por los pecados de cada uno de los hombres, y así obtuvieran el perdón de los pecados. Continuando con la simbología, la presencia de Dios de verdad que para los hombres importaba mucho. ¿Cómo ellos iban a reflejarlo? Recuerden ustedes que Dios se comunicaba con un hombre que era Moisés. Por lo tanto, todos los otros hombres o el pueblo deseaba tener un contacto íntimo con Dios. Ellos vieron y dieron lugar por medio, en este caso, del tabernáculo como el lugar preciso donde podrían tener un contacto con Dios. En este mismo habían dos lugares importantes. Este era el lugar santísimo y el propiciatorio. Cada uno se podía ver la gloria de Dios donde se reflejaba. Allí se manifestaba algo muy importante para los hombres: la chequina. La chequina, esta significaba habitar en hebreo. Entonces, cuando aparecía la chequina, eso querían decir los hombres: Dios está en ese lugar. Éxodo capítulo 13, versos 21 al 22, nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día,
ni la de noche la columna de fuego. Entonces, en este caso, aparecía la Chequina mientras el sumo sacerdote estaba ofreciendo el holocausto y luego pedía por el perdón de los pecados de los hombres. Aparecía la Chequina o el fuego o el lugar ardiendo, y eso los hombres lo reflejaban, que allí estaba la presencia de Dios. Este mismo propiciatorio tenía una cubierta, ¿ya?, el cual tenía un lugar de la expiación de los mismos pecados, en donde los hombres podían allí quedar y quedaba pagado el pecado de los hombres. También aparecía ahí un lugar hermoso que eran los querubines. Los querubines, estos representaban algo muy importante, que era la reverencia y culto a Dios. Estos querubines tenían sus alas alzadas y sus caritas mirándose uno a otro, pero en ambas condiciones presentaban una reverencia a Dios, reconociendo que Dios era el supremo de todas las cosas. El arca contenía las 2 tablas de la ley, en la cual para los hombres era muy importante. De hecho, para nosotros actualmente este decálogo es la base de la sociedad. Amados, no tan solo estaba estas 2 tablas de la ley, había una vasija con el maná que ellos habían recibido cuando anduvieron en el desierto, cuando ellos pidieron de comer. Más tarde también se colocó allí la vara de Aarón. Todos ellos recordaban a Israel el pacto y el amor de Jehová. Las tablas de la ley simbolizaban la santidad de Dios y también representaban lo pecaminoso que es el hombre. También recordaba a los hebreos que no se puede adorar a Dios en verdad sin estar después o cumplir su voluntad revelada. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo excluía a todos los hombres, con excepción de una persona. Este era el sacerdote, el cual se preparaba para poder presentar una buena ofrenda ante Dios. Solamente por medio del mediador nombrado por Dios y del sacrificio del inocente animal podía el hombre acercarse a Jehová. El acercamiento a Dios. Los enseres que habían en el patio del tabernáculo enseñaban a los hombres cómo puede un individuo poder acercarse a Dios, considerándose que somos pecadores. La única manera era poder restaurar la comunicación con Dios y también restablecer la comunión. El primer paso para acercarse a Dios está simbolizado por el altar del holocausto, o sea, la expiación misma. Su mensaje es: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9, verso 22. Amados, sin remisión de pecado no hay comunión con Dios. La remisión se llevó a cabo ¿dónde? En un lugar sumamente tenebroso, como era el Calvario. Allí Cristo se sacrificó por todas nuestras rebeliones, no tan solo de aquel hombre de aquel entonces, sino por nosotros. El hombre perseguido podía así los cuernos del altar para escapar del vengador agraviado. El pecador puede aferrarse simbólicamente a la cruz y mediante la fe encontrar asilo seguro para el alma. Hay algo muy importante que pudiéramos connotar. Las personas que ponen su fe en Cristo llenan su altar. Hebreos 13, verso 10. Y son reconciliados con Dios por medio de la cruz. Segunda de Corintios 5, verso 18 al 21. De verdad que nosotros nos hemos acercado al altar y en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Por lo tanto, ahora la palabra dice en Romanos 5:2, tenemos así el acceso al Padre. La verdad es que el pecado ingresó al hombre por medio de uno, que fue Adán. Y ese
nos cubrió a todos pecadores. Hasta el día de hoy, usted y yo somos pecadores, pero por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados. El culto aceptable, los enseres del lugar santo indicaban cómo la nación sacerdotal, o sea, los sacerdotes mismos, podían prestar el culto a Dios y servirle de una manera aceptable. Esto indicaba de que no solamente había una persona puntual que lo podía hacer, sino que de esta manera ellos estaban tratando de simbolizar a todos los creyentes que existe una opción de poder tener un acercamiento a Dios. Hoy día, nuestro acercamiento único es por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos une y nos redime de nuestros pecados. Existía la mesa de la preposición. Esta mesa de la proposición, en ella estaban los panes mismos que Dios mismo le había concedido a ellos de poder comer, ya durante esta gran travesía que era parte del maná. ¿Ya? Estos panes representaban el rostro mismo, la presencia de Dios mismo ahí. Ellos no se podían olvidar de lo que Dios había hecho con ellos. Ahí habían 12 panes. De esta manera ellos reconocían que Dios es el sustento. Mire, si más allá nosotros podríamos recordar en el Padre Nuestro que nosotros cantamos o recitamos, dice que el pan de cada día Él lo pueda proveer. Por lo tanto, hasta el día de hoy, esto es vigente. El altar del incienso estaba en el centro mismo del lugar. Esto nos enseña que una vida de oración para nosotros como cristianos es imprescindible para poder agradar a Dios. La verdad es que nuestra oración simboliza el incienso que llega gratamente como un perfume de alabanza, de intercesión ante Dios. En ese tiempo era la intercesión del pueblo hacia Dios y también de alabanza. El Salmo 141, verso 2, nos menciona al respecto. Y nos dice que este era un perfume del humo que desprendía el incienso y subía al cielo, las alabanzas, las rogativas y también interacciones que suben al Señor como un olor grato. 2 veces por día, imagínense, se encendía el incienso sobre el altar y probablemente ardía todo el día. O sea, eso nos enseña que nosotros deberíamos estar en contacto con Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El incienso, amados, se encendía con el fuego del altar de los holocaustos, lo que nos hace notar que la oración aceptable al Señor se relaciona con la expresión de nuestros propios pecados y la consagración de cada uno de nosotros. Asimismo, refleja el fuego del Espíritu Santo que arda en el interior de nuestros cuerpos y este sea y provoque un perfume agradable. Las oraciones frías, amado, obviamente no alcanzan a llegar al trono de Dios. Serían oraciones sin gracia, sin mayor olor. Preocúpese usted del tipo de oración que estamos haciendo. Efesios capítulo 1, versos 6 al 7 nos hablan de este tipo de oraciones. Al entrar en el lugar santo, se encontraba a la mano derecha la mesa de los panes de la proposición. ¿Ya? En estos panes de la proposición significaban literalmente panes del rostro. Y en algunas versiones de la Biblia se indicaban los panes de la presencia de Dios. ¿Ya? Pues era el pan el cual continuamente puede estar en la presencia de nosotros. Los 12 panes, hermanos, los 12 panes en la mesa representaban una ofrenda de gratitud hacia Dios, ¿ya? Que representaban a las 12 tribus. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros podamos reconocerlo. El candelabro con aceite puro de oliva que ardía y también iluminaba el lugar
¿ya? Zacarías nos habla fuertemente de esto. Y dice la palabra siguiente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. De esta manera estamos reconociendo que de Dios dependemos, ¿ya? Si el creyente no tiene la presencia y el poder del Espíritu en su vida, no será un buen testigo. Todos los días un sacerdote tenía que ir y encender y cambiar el aceite por un aceite fresco, para que de modo que siempre estuviera ardiendo, desde la tarde hasta la mañana. Las 24 horas del día siempre estuviera ardiendo. Por lo tanto, nosotros debemos preocuparnos que nuestro candelabro espiritual esté en contacto con Dios las 24 horas del día. El Hijo de Dios. La idea central del tabernáculo fundamentalmente es que Dios habita en medio de su pueblo. La verdad que esta es una promesa que está vigente hasta el día de hoy, que Dios habita en medio de su pueblo. Juan 1:1 nos habla y nos dice: el Verbo fue hecho carne y también habitó entre nosotros. De ahí en adelante se le dice Emmanuel, Dios con nosotros. Mateos capítulo 1, verso 3. En la actualidad la presencia de Dios se manifiesta en nuestra propia iglesia por medio del Espíritu Santo. Por ello es importante que cada uno de nosotros procuremos poder entrar al lugar santo y estar en medio de aquel lugar y estar allí en la presencia de Dios mismo. Deseo que Dios les bendiga con este tema y que sea de mucho provecho para ustedes. Bendiciones.